Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, creador de este podcast y de la página web josebasalar.com. El tema que les traigo hoy es referido a el perfil del contador presente y futuro. El tema que abordo en este episodio busca orientar al joven que está por estudiar o está estudiando la carrera de contabilidad y también para que el emprendedor o profesional no especialista del área conozca las funcionalidades y aporte que el contador le puede dar a la empresa. He estructurado el episodio en 3 puntos que creo ilustrarán de la mejor manera la actividad del profesional contable y el potencial ejecutivo de este para la empresa. Los puntos son características, dificultades y futuro de la profesión. Antes de desarrollar el tema, recordarles visiten nuestro sitio web josebasalar.com, donde podrán escuchar el podcast y además encontrar material gratuito como blog, revista y los enlaces de acceso a los cursos virtuales, siempre con el conocimiento puntual y práctico en cada uno de ellos. Bien, empecemos con el primer punto que les mencioné referido a las características de la profesión. En primer lugar, aquel que se quiere dedicar a la contabilidad debe ser ordenado, analítico y tener gusto por el trabajo con los números. Al área ingresa todo tipo de documentos, facturas de compra, ventas, guías, contratos con proveedores, seguros, contratos con bancos, declaraciones tributarias y generamos también una serie de reportes especiales y por supuesto los estados financieros mensual y anual con sus respectivos papeles de trabajo. Y esto hace que debemos desarrollar un sentido del orden para no abrumarnos y poder tener a la mano en cualquier momento requerido los papeles. De igual manera, el manejo con números hace necesario seamos precisos en el registro, determinando si se trata de ingresos, gastos, costos e inversión y el consecuente análisis de la información. Como número 2, se requiere mucha paciencia y trabajo al detalle. Por lo dicho en el primer punto, es necesario tener la tranquilidad para operar con toda esa documentación, que es abundante. Tercero, el contable necesitará estar siempre actualizado en leyes, normas y de todos los cambios que se produzcan en materia legal, contable, comercial. También estará actualizado en aspectos económicos de la industria y de la economía del país. 4. Debe estar al día con el manejo de software contable y diversas aplicaciones ofimáticas, en especial el Excel, a fin de ser más operativo y optimizar los tiempos de cada uno de los integrantes del área. Número 5. La contabilidad es una carrera que te permite trabajar y estudiar. Personalmente así lo hice. Y es algo que siempre le recomiendo a mis estudiantes, dado que así irán ganando experiencia e involucrándose con la profesión. Sexto, es muy importante que el estudiante alcance titularse o obtenga su licenciatura, porque sólo así podrá ir ascendiendo en la carrera. Séptimo, en la medida que el joven se involucre en toda su actividad laboral, se involucre y conozca cada una de las actividades de las empresas donde le toca trabajar, esto le irá dando o formando un perfil gerencial en él. 8. En el accionar que el contador siempre tendrá que interactuar con trabajadores, con clientes, con proveedores, bancos e instituciones fiscales, lo cual le irá dando un expertise en el manejo de diversos escenarios. Noveno, la profesión es una, y esto es una ventaja, te permite trabajar independientemente
y ser tu propio jefe, como algunas otras profesiones también. Y hoy en día esto es una ventaja, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no?, que hemos visto. Décimo, la contabilidad tiene muchas especialidades, o sea, hay muchos campos donde el estudiante puede llegar a especializarse. Tenemos la contabilidad financiera propiamente dicha, ser un contador de la contabilidad de costos, contabilidad gubernamental, llegar a ser auditor, un especialista tributario, un perito contable, y después ir ascendiendo y ya ir tomando posiciones ya ejecutivas, como ser gerente de finanzas, gerente de tesorería, gerente general y, por qué no, también director de empresas. Esto debido a todo el campo de acción que a lo largo de su trayectoria profesional se va desarrollando, y esto le da justamente todo una funcionalidad del conocimiento de cualquier empresa, de cualquier negocio y de cualquier área de la empresa. 11. Como profesional contable, este contador es un fedatario de la correcta aplicación de los principios contables, así como del correcto cumplimiento de las normas laborales y tributarias. Por eso nuestro título profesional, en nuestro diploma de titulación, dice contador público, porque nos da ese carácter fedatario. Punto 12. Por tanto, por todo lo que he expuesto, el contador será capaz de interpretar los números y ver la salud financiera y económica de cualquier empresa. Finalmente, vale mencionar que dentro de las características, el contador siempre es el primer profesional que se incorpora a la empresa, y también es el último en salir de la empresa, dado que en todo caso se liquide la empresa, sea porque ya los accionistas deciden dejar el negocio, o sea porque necesitan, ya la empresa ya no va más. Siempre se necesita una liquidación y hay que hacer un balance, hay que formular los estados financieros de liquidación, de cierre, y por tanto el contador es el último profesional. Se va el administrador, se va el abogado, se van todos, y necesitan los estados financieros finales, porque igual hay una responsabilidad tributaria. Después de 5 o 6 años todavía la empresa que existió y los responsables, el gerente general, es pasible de ser fiscalizado tributariamente. Por lo tanto, habrá que hacer estados financieros de liquidación. Y entonces, como les digo, repito, el contador es el primero en entrar y el último en salir. Ahora, dentro de lo que les señalé como dificultades, en primer lugar, podríamos mencionarles que inicialmente el trabajo del estudiante, del joven que inicia en la contabilidad, será intenso. También suele suceder que la paga es baja y también hay un trabajo duro por muchos años, como se da también en otras profesiones. Esto no solamente es exclusivo de la contabilidad, pero es una de las dificultades iniciales con la que el joven se va a encontrar. Otra de las cosas es que, como número 2, es que muchas de las carreras, dado que la carrera de contabilidad involucra números, y muchas de las otras profesiones, vale decir administrativas, se alejan de los números, y por tanto, al alejarse los números, ignoran mucho de las funcionalidades y actividades que requiere hacerse en el área de contabilidad, y eso nos merma en el valor, en la percepción que tienen los otros frente a la profesión. Tercero, hay muchos colegas, también se da, que ofrecen sus servicios con honorarios muy bajos. Esto genera una sensación en el mercado negativa de los contables en general, donde menospreciando el trabajo, y por tanto ese mercado suele pretender que se nos debe de pagar poco, y eso no debe ser así. Cuarto, también se dificulta muchas veces que tenemos que asumir contabilidades que están mal llevadas o son carentes de documentación. Yo me he encontrado al
asumir una nueva contabilidad, sea por una recomendación o ante una llamada, un requerimiento, se me ha indicado que me encargue de una contabilidad. Yo he estado dispuesto a hacerlo, pero muchas veces me he encontrado con que hay carencia de documentación, hay desorden, justamente por eso es que el contador anterior se fue, y entonces uno tiene que asumir ese activo pasivo documentariamente hablando, y eso genera un esfuerzo adicional al ponerse al día, al poner en orden toda la documentación, dado que es muy posible que en algún momento, en los meses siguientes después de asumido, haya fiscalizaciones, haya requerimientos de información de parte de auditores, y entonces uno no puede atribuirse y decir, no, esto no lo tengo porque la contabilidad anterior o el contador anterior no dejó hecho esto. Entonces uno tiene que reconstruir. Ese es un trabajo que justamente muchas veces no se valora. Como punto 5, dentro de las dificultades podemos decir que se presentan también clientes que exigen muchas veces ir al límite de las normas tributarias. Y ahí hay que hacerlos entender respecto de los impuestos. Ellos pretenden que todo tipo de gasto sea deducible y muchas veces las normas tributarias no necesariamente funcionan así. Y aquí lo principal debe ser que los impuestos a pagar deben ser los justos, no deben ser más, no deben ser menos, deben ser los justos, que esté acorde a la actividad operativa realizada. Como punto 6 de las dificultades, diremos que siempre el contador estará con plazos que cumplir, impuestos, presentación de estados financieros y otros informes especiales. Siempre habrá fechas en donde nos tendrán que ir midiendo nuestra actividad y nosotros tenemos que estar rindiendo justamente informes dentro de esos plazos perentorios, ¿no? Finalmente, como punto 7, es que seremos sujeto permanente revisión por auditorías y entes fiscales, además de atender a las necesidades de información a las distintas áreas de la empresa, ¿no? Esto es frecuente, bastante frecuente, tanto por la gerencia general, algunas de las gerencias funcionales dentro de la empresa y cualquier otro detalle. El área legal también suele muchas veces pedir información por alguna situación dentro de su campo de acción del legal dentro de la empresa. Como último punto tenemos el futuro, qué es lo que se viene o hacia dónde tenemos que apuntar nosotros los contadores para seguir brindando un servicio eficiente y eficaz. Es que dentro de nuestras habilidades futuras debe haber un dominio de la programación, ¿no? En un episodio anterior mencioné que uno de los lenguajes que se viene con fuerza y justamente va a facilitar que nosotros manejemos datos dentro de la empresa o desarrollemos algún tipo de aplicación que nos facilite justamente generar reportes específicos dentro de toda esa abundancia de datos que día a día se genera, es el lenguaje de Python, ¿no? Es uno que inclusive yo personalmente lo tengo pendiente aprender. Y también, como siempre, ampliar conocimientos de otras especialidades para que así el profesional contable sea cada vez más funcional. Actualmente, y lo he manifestado, tenemos que conocer de una serie de temas, desde la Constitución, la legislación civil, la legislación comercial, la legislación laboral, la legislación tributaria. Tenemos que conocer sobre distintos giros del negocio, tenemos que empaparnos cómo funciona cada una de la parte operativa de cada uno de los negocios. A mí me ha tocado ser contador de instituciones educativas, empresas de telecomunicaciones, empresas agrícolas, empresas comerciales, importadoras. Después estaban en clínicas, empresas de salud, y entonces he hecho auditoría donde he visitado empresas de fondos colectivos, empresas industriales, y entonces eso nos da todo un bagaje
y tenemos que aprender de cada uno de la industria en donde esas empresas se desarrollan, y eso nos da todo un bagaje que nos permite ser bastante funcionales. Como punto número 2, se viene con intensidad el uso de la inteligencia artificial. Este será cada vez más utilizado y tendrá ahí que haber una convivencia entre el especialista contable y el producto, los informes que genere esa inteligencia artificial a través de algoritmos. Una vez que este programa o estos robots, lo que se venga, genere a través de la inteligencia artificial informes, corresponde al especialista contable estar a tono y poder evaluar la precisión de esos reportes realizados por inteligencia artificial, complementarlos y finalmente estructurarlos para llevarlos a la gerencia ya de la mejor manera. ¿Qué es lo que nos va a permitir la inteligencia artificial con los algoritmos? Pues justamente recoger información puntual bajo determinados parámetros, y nosotros corresponde que le demos el toque final a esa información para que se tomen decisiones más adecuadas. Como tercer punto, es que cada vez el profesional contable debe ser más estratégico a fin de predecir las necesidades actuales y futuras de información de la empresa. De manera que desde estructurando un plan de cuentas, estableciendo los niveles de control de costos de cada una de las áreas de la empresa, esto va a hacer que se genere una serie de base de datos importante para la toma de decisiones. Y finalmente acuño una frase en este episodio, que es que los contadores somos constructores de los datos económicos y financieros de la empresa. Repito, los contadores somos constructores de los datos económicos y financieros de la empresa. Hacia ahí tenemos que apuntar. Bien, aquí terminamos. No se olviden recomendar y compartir el podcast. Visiten la web, intégrense a la comunidad a través del formulario de contacto que está al final de cada página, y una vez inscritos, yo les enviaré un índice temático del podcast. De tal manera está estructurado de aquello que son temas netamente contables, netamente de gestión empresarial, temas financieros, temas de coyuntura sanitaria que hemos tenido y que hay episodios que se refieren a eso. Y también les enviaré un ebook sobre el mapa de la contabilidad. Ok, bien, entonces ahí lo dejo. Hasta la próxima. Chau.